nuevamente al nuevo episodio del Sofá con Ante Todo Colombia. Como siempre, con invitados de primer nivel. Hoy nos encontramos con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. Concejal, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Luis Felipe, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y pues no, me encuentro pues expectante a propósito de lo que vaya a seguir sucediendo en el país. Hemos visto un año 2020 muy complejo, un 2021 que inició también en unas circunstancias difíciles, pero pues estoy expectante y esperanzado en que prontamente inicie ese plan de vacunación y que más temprano que tarde empecemos a dejar atrás esta pesadilla de la pandemia. Que así sea, concejal. Como usted lo dice, todos los colombianos estamos expectantes sobre el mismo tema. Concejal, la pregunta obligada en este último año, ¿cómo ha sido su vida durante pandemia? ¿Qué tal sesionar en medio del COVID? Pues, ¿qué te podría decir? La verdad, para mí, el año 2020 fue un año, pues, agridulce. Por un lado, pues, igual que el resto de la humanidad, he visto restringidas muchas de las actividades que podía hacer. He tenido que dejar de ver a mi familia con la frecuencia con la que la veía antes, etcétera, etcétera. Pero tuve una gran bendición y es que fui padre. Padre por primera vez, además, Luis Felipe. Elena nació el 2 de mayo del año pasado. Y pues eso para mí fue una gran bendición y como entendiendo además y además buscando que salgamos pronto, como te decía, de esta pesadilla, pues una de las únicas cosas positivas que he tenido es que eso me ha permitido estar con Elena pues muchísimo tiempo. Ya lleva casi 9 meses, van a cumplir 10 y pues he podido estar con ella, la cambio constantemente, le doy la comida, cosas que de otra manera pues seguramente hubiera sido menos frecuente y pues estoy muy cerca de ella y eso pues creo yo que es una bendición. Y en el caso del ejercicio del Consejo de Bogotá, pues tú lo decías, ha sido un ejercicio que ha tenido distintas modalidades. Al principio de la pandemia, cuando pues todo era un poco más complicado, donde no sabíamos bien qué pasaba, fue una actividad eminentemente presencial, virtual, perdón, a través de plataformas digitales. Después, en mayo, cuando ya estábamos discutiendo el plan distrital de desarrollo, hubo una semipresencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los concejales, por ejemplo, que hacían parte de la comisión de plan, podían ir, si así lo deseaban, porque pues acuérdate que hay personas que pueden tener comorbilidades, que viven con personas que están más expuestas o son población de riesgo. Entonces, pues no se les obligaba, pero se daba la posibilidad y ahí empezó el tema de la semipresencialidad, que básicamente duró hasta diciembre del año pasado. Ahora que entramos en el 2021 con alerta roja, pues no hemos vuelto a la semipresencialidad. ¿Y en qué consiste eso? Que nosotros somos 45 concejales y en teoría, pues 15 concejales podrían estar asistiendo presencialmente al consejo. Y de hecho, pues hubo muchas sesiones a las que yo iba cuando era parte de la comisión. Yo no soy vocero del partido en este momento y por esa razón no voy a las plenarias, a menos de que yo sea el citante principal. Y eso ocurrió un par de veces, por ejemplo, cuando adelantamos la moción de observación contra el secretario de Movilidad, cuando hice el debate de control político contra el secretario de Movilidad y estuvimos muy cerquita de hacerlo caer por cuenta de lo que me parecía a mí que era un proceso que favorecía a una empresa por encima de las demás de cara a la contratación del parqueo en vía en la ciudad. Entonces, te decía que este año empezó y todavía no hemos vuelto a la semipresencialidad. Han sido sesiones principalmente a través de esta plataforma. Hoy había en la semana pasada hubo una reunión de los voceros de las bancadas para definir otra vez cuándo empezábamos a retomar la semipresencialidad, porque creo que es importante. Naturalmente, pues esto tiene beneficios, esto impide que no se haga, mejor dicho, esto permite que se siga haciendo el debate de control político, pero Luis Felipe, pues todos sabemos que no es lo mismo poder hacer el control político cuando tú estás en el recinto y tienes al funcionario que sabes que te está prestando atención, que cuando pues no sabes si lo está haciendo y que puede estar pendiente de otras cosas. Entonces, estamos ya, yo creo que seguramente muy próximos a retomar esa semipresencialidad y pues como te decía antes, Dios quiera que más temprano que tarde, pues sabiendo que no va a ser lo mismo en un buen rato, pero pues ya podamos volver a la presencialidad completa en el Consejo de Bogotá. Que así sea, concejal. Como usted lo dice, muy importante volver al recinto, como usted lo dice. No hay factores que desconcentren y sí se puede tener una conversación personal. Y felicitaciones, desde luego, por su hijo, concejal, por su hija. Hemos visto Hija.
hija, Elena. Elena, ¿no? Y hemos visto fotos de ella acompañándolo en sesiones virtuales, acompañándola a Incluso me sesionar. acompaña en sesiones virtuales, estamos ahí. No, pues mira, un poco esto para mi esposo y para mí ha sido algo muy, muy enriquecedor en la vida de pareja. Obviamente, pues siempre se dice que las mujeres son las que llevan la carga más grande a la hora de hacerse cargo de los bebés. Y en este caso, pues sí hemos tratado de compartirlas. Ha sido una situación excepcional, no todas las parejas tienen esa posibilidad. Mi esposa, pues, obviamente se hace cargo de unas cosas, yo me hago cargo de otras. Como te digo, yo la cambio, yo creo que yo la cambio más que mi esposa en general, de pañal, de ropa, etcétera, etcétera. Juntos, pues nos repartimos el tema de dar la comida. Yo, la verdad, sí tengo muy mala mano. Entonces le toca a ella, Verónica, cocinar. Ella está cocinando, cocina muy rico y yo después lavo la loza. Entonces, pues hemos hecho ese ejercicio y pues paralelamente tú sabes que también tengo que atender comunidad a través de teléfono. A veces uno pues puede ir a los barrios presencialmente. Obviamente no se pueden hacer grandes reuniones y pues la idea siempre es verse en lugares aireados, ojalá al aire libre, para disminuir los riesgos de contagio. En mi casa, no sé si, pues esto, yo creo que cada vez más, pues las familias afectadas por el COVID son más numerosas en el país y en la ciudad. En mi casa, mi madre se enfermó, mi hermano se enfermó, a Dios gracias salieron adelante. Mis suegros se enfermaron, mi cuñada se enfermó, también pudieron salir adelante. A Dios gracias no hubo necesidad de que ni siquiera se fueran a la clínica. Y una hermana con su esposo y sus 3 hijos también se enfermaron. Entonces, pues esta es una enfermedad que a todos nos toca. Yo pues vi, por ejemplo, que en el caso de mi mamá, ella fue sumamente cuidadosa. Ninguno de nosotros la iba a ver. Por eso te decía que pues es un año muy agridulce. Por un lado, la felicidad inmensa de tener a una hija, pero por otro, pues no poder permitir que tu madre, en el caso mío, su abuela, pues la pueda disfrutar. Pero, y ella cuidándose mucho, se enfermó. Entonces, a veces uno no sabe, esto es una ruleta y pues nada, yo creo que el ejercicio que vamos a hacer todos es cuidarnos nosotros mismos, evitar pues situaciones de riesgo innecesarias y cuidar sobre todo a nuestros familiares y en particular a aquellos que tienen mayor nivel de riesgo. Así es, concejal, debemos cuidarnos, igual también es como una ruleta, como usted mismo lo dice, pero de alguna manera las autoridades distritales y nacionales sí tienen que velar tanto por una parte la salud de los colombianos, en este caso de los bogotanos, y en otra parte por la economía de los bogotanos. Y en ese sentido quisiera preguntarle, usted que es concejal de Bogotá, ¿cómo le ha parecido el manejo de la pandemia en la capital? Pues, ¿qué te digo, Luis Felipe? La verdad yo, pues no sé si voy a ser muy objetivo, yo he sido muy crítico con la señora alcaldesa, voy a tratar de serlo, pero pues seguramente, mejor dicho, esa de la objetividad se lo dejo a los que nos ven en este momento. Eh, yo creo que la alcaldesa inició mostrando liderazgo todo el proceso de atención a la pandemia, más allá de algunas declaraciones que finalmente terminaron mostrándose completamente fuera de base, como por ejemplo declaraciones donde ella decía que el 8 de marzo, me acuerdo, y el 2 de marzo ella decía que la pandemia pues no era pandemia, que el coronavirus es una gripita normal, común y corriente, eso ella decía, pero bueno, uno se lo puede perdonar porque realmente esto ha sido un proceso donde al principio todos teníamos desconocimiento de lo que estaba ocurriendo y pues ha sido con el tiempo que nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿qué le critico yo a la alcaldesa Luis Felipe del manejo de la pandemia? 2 cosas en particular. La primera, que lamentablemente ella no ha sido capaz de liderar y dar ejemplo, o mejor dicho, o predicar con el ejemplo. Ella no ha liderado con el ejemplo, ella no ha predicado con el ejemplo. Yo saqué un video hace unos días, precisamente en esa línea, mostrando cómo la alcaldesa, a pesar de que en su discurso de posesión el 1 de enero del año 2020 nos decía que la única forma de liderar es con el ejemplo, ella parece que se siente por encima de la normatividad y por encima de las cargas, por encima de las restricciones que impone a otros ciudadanos. Te voy a poner un par de ejemplos, Luis Felipe, para que veas que eso me preocupa porque obviamente cuando uno es ciudadano y ve que la persona que está poniendo restricciones, que es la que me debería dar ejemplo, no lo hace, pues obviamente muchos de los ciudadanos tristemente pues dicen, si no lo hacen ni la alcaldesa, ¿yo por qué lo voy a hacer? Claro. Entonces, primer caso. El primer caso fue cuando la alcaldesa al principio de la pandemia dijo, oiga, nadie puede ir a mercar en familia. Solamente una persona por núcleo familiar puede ir a supermercados a hacer las compras del mes o de la semana o de lo que fuera.
Y, oh sorpresa, nos encontramos con que ella salió a mercar junto con su esposa, con la senadora Angélica Lozano. Primer De error. acuerdo. Yo creo que, insisto, hay que predicar con el ejemplo y lamentablemente en ese caso no lo hizo la alcaldesa. Después, estaba toda la población recluida, Luis Felipe. Estábamos, pues salvo con unas excepciones, todos guardando cuarentena, que Sí. además la alcaldesa la impuso al 20 de marzo más o menos, y nos encontramos otra vez con un video, la alcaldesa, mientras el resto de la población estaba en sus casas, dando una vuelta por la sabana de Bogotá con su esposa, con su perrito Loki y sin tapabocas. Entonces uno Sí. dice, venga, o sea, ellas porque sí tienen esa posibilidad y el resto de los ciudadanos pues sí tenemos que estar en la casa encerrados. Entonces, otro ejemplo. Después, ella nos dijo constantemente que siempre, en todo lugar, en el servicio público, en la calle, en cualquier sitio, debíamos guardar 2 metros de distancia con las demás personas. Y al principiar la temporada navideña, ella hizo un evento multitudinario en Ciudad Bolívar, en el Parque Ilimaní, en la inauguración de los alumbrados navideños. Sí. Y pues ahí vimos que pues realmente no estaba cumpliendo eso. Ella propició una gran aglomeración y pues ella pareciera otra vez que no le aplican esas restricciones. Entonces, como era un evento de ella, un evento de la alcaldía, un evento donde ella buscaba sacar pecho y que la gente dijera, uy, qué bien, qué chéveres estos alumbrados del alcalde Claudia López, entonces ahí sí les pasó por encima, a pesar de que habían cerrado establecimientos. No sé si tú has visto, Luis Felipe, Claro. que tristemente esa ha sido la tónica de la alcaldesa y de muchos de sus funcionarios, alcaldes locales, el secretario de gobierno, como que sacan pecho y les parece un gran logro cerrar establecimientos de comercio, ir a cerrar tiendas, porque supuestamente no cumplen con protocolos, pero ellos, que deberían dar ejemplo en cumplimiento de protocolos, van y hacen semejantes eventos de la alcaldía. Y lo otro, que también me pareció un desastre, y pues ya está relacionado con este segundo pico, es que la alcaldesa, que satanizó el aeropuerto, que satanizó el uso de avión, que además nos dijo que por favor no saliéramos de vacaciones, ella lo dijo, hay que decirlo todo, en mayo o en abril, no me acuerdo ya, pero dijo, este año no podemos salir de vacaciones, ni este puente ni ningún otro. Entonces, a pesar de que ella nos dice todo eso a los ciudadanos de Bogotá, ella no tiene ningún problema en irse de viaje en avión a Costa Rica el 1 de enero de este año, 2021, un día después, Luis Felipe, de que se hubiera alcanzado el máximo número de nuevos contagios en Bogotá con 6.244 el 31 de diciembre. Entonces, ahí uno dice, venga, pero alcaldesa, usted nos dijo todo eso y usted entonces, ¿por qué sí puede usar el aeropuerto, irse en avión y además irse de vacaciones? Entonces, son esas cosas que uno dice, venga, alcaldesa, predique con el ejemplo, por favor. Y para rematar, entonces ella se tiene que regresar de manera anticipada por la presión mediática y la presión ciudadana. Y además, después de haber establecido una cuarentena a 3 localidades, ella vacacionando en Costa Rica. Pues entonces, ella regresa, ella además había pedido que a las personas que regresaban al país o que venían al país en avión, tenían que hacerse una prueba PCR, Luis Felipe. Ella se Sí. hace la prueba PCR en Costa Rica, pero se sube al avión sin conocer el resultado de la PCR. A ella le dan el resultado al día siguiente, cuando ella ya está en el país. Y a pesar de que nos dice a todos que por favor, si veníamos de afuera de la ciudad, tuviéramos una cuarentena de 7 días de carácter preventivo, ella no la cumple. Entonces ella ahí otra vez desinforma, porque te digo una cosa, esto es algo que hemos ido aprendiendo. El senador Galán, por ejemplo, ha insistido mucho en eso y creo que tiene razón. Y creo que además está detrás de pues, todo esto que vivimos, este episodio tan triste de principio de año. Muchas personas decían, es que yo ya me hice la prueba, yo ya me puedo ir a ver con mi familia, Sí. ¿cierto? Pero no es así. O sea, la idea es que tú te hagas la prueba después de haber tenido un periodo de cuarentena donde hayas evitado, minimizado los contactos, o que te la hagas y dejes que pasen unos días. Porque pasa y mientras más tiempo pase, la PCR se vuelve mucho más precisa. Claro. Entonces, en ese sentido, la alcaldesa desperdició una oportunidad de oro para hacerle entender a la gente que no basta con la prueba, que la prueba es importante, pero que ojalá eso implique haber estado en cierto confinamiento, con cierto distanciamiento durante un tiempo,
porque si no, puede haber estado desarrollándose la enfermedad, no le alcanza a medir la prueba, pero cuando te ves ya con tu familia, con personas vulnerables, nos puedes terminar contagiando y pues eso en parte pasó. Entonces, ese es un primer rasgo de lo que creo que ha sido el manejo de la crisis en Bogotá. Lamentablemente, la alcaldesa Claudia López, que empezó, insisto, mostrando una gran capacidad de liderazgo, poco a poco fue perdiendo autoridad moral para pedirle sacrificios a los ciudadanos porque ella no era capaz de liderar con el ejemplo. Eso es un primer tema. Un segundo tema, Luis Felipe, es que a la alcaldesa le cuesta mucho asumir responsabilidades personales y siempre y en distintos aspectos está buscando echarle la culpa a otra persona. Entonces, por ejemplo, esto pues no está directamente relacionado con la pandemia, pero pues también tiene que ver. La alcaldesa en marzo del año pasado, finales de marzo, cuando llevábamos 8 días y la gente pues obviamente estaba aterrada, estaba todo el mundo en la casa, incluso los ladrones, los asesinos, etcétera, etcétera, sale y saca pecho y dice, mire, esta es una ciudad muchísimo más segura que la que nosotros encontramos. Esto lo dice en abril, a pesar de que en el mes de enero y en el mes de febrero habíamos tenido más homicidios que el año pasado, pero que pues en marzo obviamente mejoraron las cifras porque pues todo el mundo se encerró en la casa. Claro. Entonces la alcaldesa sale y saca pecho y dice eso. Después en abril empiezan a complicarse las cosas. Y en el mes de mayo ella sale a echarle la culpa al gobierno nacional y en particular a la policía que dice que supuestamente estaba de vacaciones. Entonces, cuando las cosas van bien, la alcaldesa no tiene ningún problema en salir a decir, oiga, eso es responsabilidad mía, pero cuando van mal, entonces ahí sí, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de la policía que está en vacaciones desde marzo, decía. Y la policía tuvo que salir a decir, oiga, eso no es verdad. Lo que pasó, por ejemplo, el 7 y el 9 y el 10 de septiembre, con todo lo trágico que eso fue, ella, a pesar de que en campaña nos había dicho que iba a ser la jefe de policía de Bogotá, básicamente salió a limpiarse las manos y dijo, no, eso es problema de los policías, yo nunca di la orden, dando a entender quién había dado esa orden, y después en el Consejo de Bogotá tuvo que reconocer que no, que ella había estado con el presidente de la República, con el ministro del jefes de la policía, con los generales de más alto rango de la policía y que ninguno había dado la orden. Sí, las cosas se las dieron de control, obviamente se tienen que investigar, pero ella no puede, pues, olímpicamente limpiarse las manos. Mira, si esto hubiera pasado con Enrique Peñalosa, yo quisiera saber qué hubiera hecho la señora alcaldesa. Claro. No sé si te acuerdas de lo que pasó con el tema de los ventiladores. Entonces la alcaldesa salió a decir que no, que iba a ampliar las unidades de cuidados intensivos. Ella y su secretario de salud salen y nos dicen a finales del mes de marzo que iban a ampliar el número de unidades de cuidados intensivos. En algunos casos dijeron 5.000, después lo dejaron en 4.000 y después de un mes dijeron ya no vamos a ampliarlas tanto, sino que vamos a ampliarlo a 2.000. Vino el primer pico, Luis Felipe. Sí. Y el primer pico de la pandemia no tuvo un solo ventilador comprado con recursos distritales. La alcaldía que nos había prometido esos 2.000 nuevos ventiladores y 2.000 unidades de cuidados intensivos nuevas para atender pacientes COVID solamente compró 143 ventiladores, que los compró tardíamente, que los compró en un país que tenía restricciones a la exportación como era Argentina y que llegaron justo después del primer pico. Llegaron en agosto. No sirvieron. No, sirvieron ahora en el segundo Pues. pico y sirvieron para atender a otra gente, pero si no hubiera sido por el gobierno nacional, que sí nos puso oportunamente 730 ventiladores, pues sencillamente los números de fallecidos hubieran sido muchísimo mayores. La alcaldesa dejó pasar el tiempo, se quedó cruzada de brazos y lo que sí hizo la alcaldesa, que no compró los ventiladores a tiempo, fue mentirosamente salir a los medios de comunicación en sus redes sociales a decir que supuestamente los ventiladores que había traído el gobierno y que había entregado no funcionaban. Al día siguiente la tuvo que corregir el secretario de salud diciendo, no, alcaldesa, sí funcionan, lo que pasa es que hay que calibrarlos. Y así pasó. Y entonces yo te digo, en buena hora el gobierno nacional oportunamente entregó los ventiladores porque los de la alcaldesa llegaron en agosto cuando el pico terminó en julio. 143. Como ella decía, y que me parece que fue, y ella ha tenido que tragarse esas palabras, los ventiladores llegaron tardíamente. Ella dijo que en Barranquilla habían llegado a los velorios. Y eso mismo hubieran podido decir, lamentablemente, las personas que vivieron con tanto drama y con tanta angustia ese primer pico. De hecho, ahora en el segundo pico, vimos cómo Barranquilla, que ella demeritó y que ella maltrató y que ella, pues, utilizó esas palabras tan agresivas e innecesariamente odiosas, pues ella tuvo que recibir 20 ventiladores de Barranquilla porque nosotros estábamos con el agua al cuello y vivimos una situación sumamente dramática. Vimos entonces que esa es otra característica de ella. Ella continuamente, yo creo que ella sí aprendió algo muy positivo de esta pandemia y es a lavarse las manos.
¿cierto? Pero eso está muy bien para prevenir el virus, Luis Felipe, pero eso está muy mal a la hora de gobernar. Yo creo que Claro. uno se tiene que hacer cargo de lo que hace o deja de hacer cuando está al mando de una ciudad tan importante como Bogotá. Para bien o para mal, desde luego uno tiene que asumir las responsabilidades, concejal, y usted nos ha dejado muy claro por qué ella perdió autoridad moral y nos habló también de todo lo que fue la entrega de ventiladores. Y ahí le quería hacer una pregunta que creo que todos los bogotanos tenemos. Durante este segundo pico se comenzaban a escuchar rumores que las UCIs estaban desbordadas. Incluso creo que algunos pacientes se tuvieron que trasladar a Barranquilla, gracias también a la colaboración del alcalde Jaime Pumarejo. Esto es cierto, concejal, en Bogotá colapsaron las UCIs, no hubo cama para tanta gente en este caso. Pues, Luis Felipe, yo no me atrevería a decir o me atrevería a hacer una aseveración de esa manera. Yo sencillamente voy a poner de presente una serie de hechos y yo creo que deben ser los que nos vean quienes juzguen. Entonces, la alcaldesa hace poquito salió a criticarnos a los concejales que decidimos votar una moción de observación contra su secretario de salud. Una moción que no implicaba el retiro del cargo del funcionario, sencillamente era un jalón de orejas, un llamado de atención, porque nos parecía no tanto o no necesariamente que solo y de manera exclusiva el secretario, sino la administración en su conjunto habían actuado de manera atropellada, habían actuado con improvisación y con falta de planeación. Entonces, ¿qué pasó? Ya te dije lo de Ilimaní, ya te dije lo de ese gran evento. Sí. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en San Victorino durante todo el mes de diciembre, donde la alcaldesa, pues básicamente, además, te digo una cosa, yo soy muy respetuoso de lo que hacen, por ejemplo, los vendedores formales. Y yo creo que hacen un gran esfuerzo, han aplicado protocolos, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, la alcaldesa, he visto cómo los ha satanizado desde prácticamente que esto empezó. Pero la alcaldesa debería hacerse cargo no tanto de eso, pues obviamente tiene que revisar, sino de lo que pasa en la calle. Porque entonces ella se centra y sataniza al vendedor formal, pero se desentiende de lo que pasa en la calle. Entonces, ¿qué pasó? Ella había prometido que a los vendedores informales, porque yo también obviamente entiendo que los vendedores informales tienen que buscar la manera de sobrevivir, de ganarse el diario, ella les había prometido una serie de ayudas que finalmente o no llegaron o fueron insuficientes y por esa razón pues se han tenido que, se tomaron el espacio público. El alcalde en lugar de organizarlos, de ayudarlos, de darle algún auxilio, pues básicamente los dejó ahí a la de Dios. Entonces, pues ella siempre se desentendió de eso y no sé si viste lo que pasó finalmente el 26 de diciembre con la celebración de la América y Claro. que ella salió a decir, no, eso no es grave, eso son 5.000 personas, eso es lo máximo, lo mismo que hay en cualquier centro comercial, lo que pasa es que no están aglomerados y pues Claro. obviamente ella ahí se equivoca y de hecho los epidemiólogos decían que esos eran eventos de súper contagio. Y mira, la alcaldesa decía que las matemáticas del COVID no fallaban. Y Sí. 14 días después de lo que pasó en Ilimaní, allá en Ciudad Bolívar, y 14 días después de lo que pasó en esa celebración de la América que permitió y minimizó la alcaldesa, empezamos a ver subir las cifras. Entonces, ella decide irse de vacaciones, Luis Felipe, pero ella no decide irse de vacaciones sola. Ella dice, bueno, sí, ellos necesitan ahora, no, ellos sí preveían el cierre y preveían un eventual segundo pico y tal y cual. Pero ¿cómo será que no lo preveían, Luis Felipe? Que la alcaldesa se va a vacaciones y simultáneamente autoriza vacaciones para su secretario de salud. Al tiempo, eso lo denuncié yo en el debate. Sí. Entonces me dice, venga, ¿cómo así? Se va la alcaldesa, pero además se va el secretario de salud. Entonces, o dos cosas, ellos sabían que venía el pico y no les importaba y dijeron, oiga, vámonos de vacaciones al tiempo, o sencillamente, y esto es lo que uno quisiera creer, es que ellos no sabían que venía y pues por esa razón decidieron irse al tiempo, que pues obviamente ahí deja mucho que desear en términos de capacidad de reacción y de previsión de parte de la administración. Pero entonces se van de vacaciones, el secretario vuelve antes, la alcaldesa pues se demora 2 días por fuera adicionales, ella se va un viernes, ella está el sábado, el domingo, el lunes y el martes finalmente termina regresando en la noche a Bogotá, y estando ella allá, decretan cuarentena en 3 localidades, Sí. pero se las decretan de un momento a otro. O sea, si ellos dicen que sí, ellos lo tenían previsto, pues debieron haberle dicho a los comerciantes, oiga, ojo, que seguramente vamos a tener que decretar un confinamiento en estas localidades, por favor no se sobreestoqueen, no compren inventarios excesivos. Obviamente no lo dijeron y con eso pues ponen en riesgo la supervivencia de muchas empresas. Después entraron otras 6 localidades en cuarentena y después otras 3.
Entonces, ¿qué empezó a pasar? Y ahí es donde yo te digo, le hicimos un debate de control político al secretario. Nos parecieron que las respuestas fueron insuficientes. Vimos lo que hizo la Personería de Bogotá, que hizo unas visitas aleatorias en distintos hospitales y mostraba cómo había contradicciones, inconsistencias entre las cifras que aparecen en la plataforma de Saludata, que es de la Secretaría de Salud, y lo que estaba realmente siendo ofrecido en los hospitales. Entonces había inconsistencia y la alcaldesa dijo, eso es mentira. Pero a pesar de eso, todos vimos las noticias, Luis Felipe, donde vimos, por ejemplo, a un padre y un hijo llegar a un mismo hospital, había solamente una sola unidad de cuidado intensivo, se la tienen que entregar a alguien, se la entregan al hijo, el padre no le asignaron otra en otro hospital y terminó falleciendo. Otro señor de 75 años en el Hospital San Ignacio estuvo, esto salió en distintos medios de comunicación, 3 días esperando que le asignaran una unidad de cuidado intensivo. Después tenemos los traslados desde Bogotá a otras ciudades del país, no solamente Barranquilla, sino Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Y pues yo me imagino que eso es porque sencillamente aquí estábamos con una situación bastante compleja y muy, muy crítica. En buena hora ya empezó a bajar otra vez esta situación, pero a mí me llegaron muchas denuncias, por ejemplo, de hospitales que se atrevían a decir que en los medios de comunicación se atrevían a decir que no había consistencia entre lo que aparecía en la plataforma y lo que realmente ellos podían ofrecer por falta de medicamentos, por falta de personal, etcétera, etcétera. E inmediatamente la Secretaría les mandaba a funcionarios pues para amedrentarles, oiga, ¿usted cómo así que está diciendo esto? ¿A qué vamos a jugar? Y tal y cual. Pues ya obviamente ya ningún otro hospital se atrevía a decir nada. Claro. Entonces yo creo que sí hay unos hechos que muestran que la situación fue bastante crítica y que la alcaldesa, yo creo que esta es una cosa que la va a perseguir por el resto de su carrera política, decidió irse de vacaciones justo cuando estábamos viviendo el segundo pico de la pandemia en Bogotá. Así es, concejal, y desde luego que la va a perseguir porque fue un acto bastante irresponsable y aún más con su secretario de Salud, Alejandro Gómez, también por fuera de la ciudad. Pero hablemos de ese debate político, el debate de control político que se le hizo al secretario de Salud, concejal, porque incluso creo que algunos concejales del mismo partido de la alcaldesa votaron en favor de su destitución. ¿Por qué se hace finalmente? Usted ya nos contó por qué se hace ese debate de control político, pero la pregunta es, ¿la gestión del secretario de Salud ha sido deficiente en Bogotá y lo han notado también incluso sus propios copartidarios? Pues mira, primero volver a aclarar que esta no era una moción de censura, porque la alcaldesa, a mi juicio, de manera poco honesta, trató de decir que quienes estábamos promoviendo la moción de observación queríamos hacer ir en pleno pico al señor secretario de Salud. No, eso era una moción de observación, no era una moción de censura. La moción de censura, efectivamente, si se vota y se aprueba, implica la salida del cargo del funcionario correspondiente. Sí. La moción de observación es una observación, es un llamado de atención, es un jalón de orejas. Yo creo que por todas las razones que hemos dado y por todo lo que te argumenté, todo lo que se vivió, la forma en que lamentablemente se manejan las cosas, tengo que hacer ahí una claridad. Luis Felipe, a mí me había llegado el cuento de que el secretario ya había salido de la ciudad. Eso no, yo le pregunté, él me respondió que no había salido. A mí me decían que él había estado en Medellín. Pero sí tengo la resolución donde él salía de vacaciones de manera simultánea a la alcaldesa. Eso sí es un hecho. Que haya tenido que truncarla, se haya tenido que finalmente regresarse antes, lo que haya sido es otra cosa. Pero ellos tenían el propósito y tenían la decisión tomada de salir conjuntamente a vacaciones. Eso no pasa en ninguna empresa, y yo creo que en ninguna otra ciudad del mundo. Si esto le hubiera pasado al presidente Duque, yo me imagino que es lo que estuviera diciendo la alcaldesa Claudia López y que hubieran dicho muchos críticos y muchos generadores de opinión. El presidente Duque hubiera salido en pleno segundo pico de vacaciones junto con su ministro de Salud, pues obviamente nadie se le hubiera perdonado. A la alcaldesa pues hemos visto que hay personas que son mucho más, ¿cuál será la palabra? Indulgentes con ella. Entonces, efectivamente, quien lideró, ya respondiendo a tu pregunta, Luis Felipe, quien lideró toda la moción de observación no fue el Centro Democrático, no fue Cambio Radical, no fue Colombia Humana, no fue Pueblo Democrático, sino que fue un concejal de la bancada de la alcaldesa. Y no por Lucía Bastidas, que todos dicen que después es una concejal del Partido Verde que tiene grandes diferencias con la alcaldesa, sino que es un concejal que de hecho llegó por el movimiento Activistas, que es el movimiento del secretario de gobierno. Claro. Y que él de hecho es además médico. Entonces él pues vive en carne propia muchas de las situaciones que se están viviendo.
Entonces la alcaldesa, a mi juicio, de manera autoritaria, poco democrática, cuando pues fuimos derrotados finalmente, votaron más los que querían que se votara en contra de la moción de observación, nosotros tuvimos 15 votos, pero la alcaldesa salió entonces a denigrar de quienes habíamos movido y habíamos utilizado esa herramienta democrática y está contemplada en nuestro reglamento, en nuestro marco constitucional y legal. Entonces ella salió a decir que éramos unos oportunistas o petristas o uribistas. Entonces, pues había 15 concejales, 33% del total de concejales de la ciudad. Había adicionalmente concejales de 6 bancadas distintas, incluyendo la bancada de gobierno. Entonces, no era una cuestión que fuera mezquina, como ella trató de hacerlo ver, sino que sencillamente no nos respondieron de manera oportuna y el concejal en particular, Luis Carlos Leal, que es este que te digo, que es el médico, que es del Partido Verde y que no es peñalosista, no es uribista, no sé si era petrista, pero creo que tampoco lo es, él entonces fue el que la lideró. Y la alcaldesa pues no tuvo ningún problema en salir a maltratarlo a él y a todos nosotros, porque sencillamente nos atrevemos a criticarla. No sé si viste que hace poquito pasó en el Partido Verde allá en Antioquia, que a un concejal, que es el concejal Daniel Duque, que le ha hecho críticas y control político al alcalde Daniel Quintero, pues lo censuraron y lo acallaron, lo amordazaron por un mes entero. Sí. Entonces, pues pareciera que esa es una práctica habitual en el Partido Verde, porque la alcaldesa Verde también trató de amedrentarnos y acallarnos a los concejales que nos atraemos a criticar. Lamentable situación y nos deja usted muy claro que fue una moción de observación. Creo que en la cabeza de todos los bogotanos podía estar esta idea de moción de censura. Pero ahora le pregunto, concejal, ¿hay posibilidades que en los próximos meses o en los próximos años incluso se planee una moción de censura contra el secretario o una nueva moción de observación contra el mismo? Pues eso habrá que verlo y eso pues no se anuncia de esa manera porque eso surge en función de ciertos debates. Entonces, hicimos el debate a propósito del manejo de la segunda crisis, del segundo pico. Yo además mostré, Luis Felipe, cómo, por ejemplo, están contratando ingenieros de petróleos en la Secretaría de Salud. ¿Qué tiene que ver un ingeniero de petróleos con el manejo de la salud en la ciudad? Sí, de Eso, acuerdo. por ejemplo, también lo denuncié. Denuncié cómo habían bajado el número de pruebas practicadas por la Secretaría en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Cómo habían bajado el número de seguimientos hechos por los equipos de vigilancia epidemiológica de la Secretaría. Entonces, bajaron la guardia. Entonces, en función de ese debate en concreto, es que hacemos esa proposición de moción de observación. Ya más adelante veremos qué sigue ocurriendo. Pues Felipe, pues la idea no es hacer eso, pero pues si las cosas van mal, pues se presentan. Y de hecho ya habíamos hecho una moción de observación a otro funcionario de la alcaldesa Claudia López, que fue el señor Nicolás Estupiñán. De hecho sacamos en esa ocasión 17 votos y en esa ocasión fue por una razón distinta, fue porque realmente había indicios de que estaban tratando de favorecer a una empresa mexicana para que se ganara la administración del parqueo en vía en la ciudad. Y fue tan grave las denuncias, fueron tan graves las denuncias que hicimos Luis Felipe, que el secretario que pues no se cayó porque pues tienen mayorías y no se cayó, digo, porque pues en el caso de este secretario de salud no había un velo o no había un aroma de corrupción de por medio, sencillamente había falta de administración, falta de planeación, etcétera, etcétera. En el otro caso sí había cosas muy graves, sumamente graves, y esa observación hubiera sido, a pesar de que era observación, hubiera tenido un resultado muy distinto, pero no se cae él, pero él tuvo que echar atrás ese proceso. Y él que estaba pensando que iba a adjudicar y que íbamos a tener parqueo en vía el año pasado, porque lo trataron de hacer de manera completamente amarrada de amañada, pues no lo pudo hacer, tuvo que echar pie atrás y ahora vamos a ver qué termina pasando este año. Pero eso fue tan grave que ellos tuvieron que patraciarse, Luis Felipe. Entonces, eso fue otra moción de observación. Vamos a seguir viendo qué sigue ocurriendo con esta administración y con las distintas carteras, pero no te podría anunciar así de antemano qué pueda ocurrir, porque eso es en función de cada uno de los debates. Entonces, habrá unos debates que sí den para que eso suceda o para incluso una moción de censura y otros que no. Es muy grave lo que nos cuenta sobre el secretario de movilidad. Desde luego la corrupción es un cáncer que nos quita 50 billones de Pues, pesos. pues mire una vaina de más, Luis Felipe, para que Sí, usted vea. sí. Después de ese debate, a la señora gerente de la terminal la acogieron en una fiesta en plena pandemia en las instalaciones de la terminal. Esto se hizo público en redes sociales, creo que también salió en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No pasó nada. Algo similar pasó con una funcionaria de segundo nivel
de decisión en la alcaldía de Medellín y esa funcionaria inmediatamente renunció. Aquí no pasó nada. Sí. Y oh sorpresa, nos encontramos con que el 28 de diciembre, entre gallos y medianoche, el señor secretario de Movilidad cita una junta directiva extraordinaria y saca a la gerente de la terminal, pero no la saca con justa causa, que a mí me parece, pues obviamente eso hay que revisarlo quizá un poco con más detenimiento, pero pues en principio yo creo que pues si en cualquier empresa hay una señora que viola principios o mejor dicho, las directrices generales a propósito de no hacer reuniones, etcétera, etcétera, toma trago al interior de un establecimiento público, pues uno pensaría que eso es una justa causa. Pues el señor secretario de Movilidad la saca sin justa causa. Le paga una indemnización, que en este momento no sé de cuánto es porque no me han querido responder. Se me han dado derechos de petición, pero el secretario parece que tiene algo que ocultar porque no me quiere responder cuánto le pagó de indemnización y no me quiere mandar copia del acta de esa junta directiva. Entonces, sí deja muy mal parado al secretario esa forma de actuar, ese accionar en todo lo que ha estado relacionado con la terminal y en el pasado con el tema del parqueo en vía. Totalmente, lo que usted nos cuenta da para pensar muchas cosas. Lamentable esta situación, este tipo de situaciones, y ojalá le respondan el derecho de peticiones. No, no lo hicieron y me tocó mandar eso en una insistencia con Sí, una tutela. O sea, tuve que acudir a los jueces, estoy esperando que me respondan la tutela porque sencillamente están tratando de evitar el control político. Eso es lo que le gusta a ese secretario, ocultar las vainas. Entonces yo sí quiero saber cuál es el monto que en plena pandemia le pagamos a la funcionaria que salió para que el secretario pudiera meter a una persona más cercana a él, porque además metió a una funcionaria. Eso es lo que a uno le choca. Mira, Luis Felipe, yo creo que todos estamos conscientes que la alcaldesa ganó y ella puede gobernar con quien quiera. A mí lo que me choca es que ella salga y diga que esos son procesos meritocráticos cuando vemos que la persona, en este caso en particular de la terminal de transportes, es íntima amiga y tiene una relación estrecha e inocultable con el señor secretario de Movilidad. Entonces, saca una señora, le paga una cantidad que todavía no la ha podido determinar, no sé si serán 100, 200, 300, 400 millones de pesos, y todo eso para final, a pesar de que tenía una justa causa que pudo haber esgrimido, todo eso para meter a una persona amiga. Y entonces ahora sí que voy a estar con la lupa más grande todavía, porque ya sé de esa cercanía con el secretario de Movilidad de la nueva gerente de la terminal, a propósito de todo lo relacionado con el parqueo en vía. concejal, una última pregunta, se nos está acabando el tiempo, quedan muchos temas por fuera, pero esta pregunta no puedo dejar de hacérsela, justamente por lo que usted nos acaba de responder. La administración actual ha dado muchos contratos a EO, porque creo que esta era una de sus principales banderas, la meritocracia por encima y demás, pero ¿sí se ha visto esto en la práctica? Pues en algunas partes, en algunos casos sí, en otros no, Luis Felipe. ¿Qué me preocupa a mí? Hubo una situación extraordinaria, y eso yo creo que todos lo debemos entender, que es el tema de la pandemia. Y de hecho, eso le dio a la alcaldía la posibilidad de contratar de manera directa, de contratar a dedo, cosas relacionadas con la pandemia. Y uno lo entiende. O sea, yo creo que todos queremos transparencia y que haya competencia, pluralidad de oferentes, pero pues si estamos con una urgencia y necesitamos, digamos, no sé, comprar ventiladores, pues listo, que los compren a través de contratación directa, pero que lleguen oportunamente. Entonces, eso yo lo puedo entender y pues creo que sería injusto juzgar a la administración por utilizar esa figura o para comprar alimentos o para comprar algunas cosas, sobre todo al principio de la pandemia, ¿cierto? Porque ahí se necesitaba era una capacidad de reacción suficiente por parte de la administración. Entonces uno puede entender eso, pero utilizaron esa figura para obras que no necesariamente estaban relacionadas estrechamente con el tema de la pandemia, o que no se van a ver los resultados, o que no se han visto hasta ahora. Concejal Emel Rojas ha denunciado, por ejemplo, que se entregaron a dedo cerca de 60.000 millones de pesos para expandir no las troncales, sino las estaciones de Transmilenio. Entonces, pues uno esperaría que eso estuviera muy avanzado. Sí. Después de prácticamente 8 meses, hay obras que llevan el 0% de avance. Entonces uno dice, venga, si esto era urgencia manifiesta y lo entregaron a dedo, precisamente para que haya
más espacio en el caso de las estaciones, porque vamos al 0% de avance. Una cosa que yo denuncié, Luis Felipe, y que ahí se mezcla por un lado esa contratación a dedo y por otro lado la improvisación, es el tema de la calle 13. Se gastaron 900 millones de pesos solamente en los separadores New Jersey que estaban en ese ciclo corredor en la mitad de la calle 13 y que fue tan escandaloso. Creo que los terminaron de instalar, según los derechos de petición que yo he recibido, en diciembre. Se gastaron, te digo, solamente en eso, sin pensar en señalización, nada de eso, 900 millones de pesos. Y en enero, la alcaldesa sabe, no, ya no los vamos a utilizar esos, vamos a hacer el nuevo ciclocorredor por el costado sur, en el lado del andén. Y entonces uno dice, venga, ¿dónde está la planeación? ¿Dónde está el rigor técnico de esta administración? Se gastan 1.000 millones de pesos y no pasa nada. Entonces, obviamente, eso yo sí creo que hay que cuestionarlo seriamente. Y en el caso de la Secretaría de Movilidad, pues no solamente con este caso en concreto que utilizaron la terminal de transportes, porque ¿qué pasa? La Secretaría de Movilidad tiene un régimen de contratación como entidad pública y tiene que, en principio, utilizar licitaciones. En el caso de la terminal, que es una empresa que tiene un estatuto distinto, ellos pueden contratar a dedo. Entonces, lo que yo denuncié es que habían suscrito un convenio interadministrativo por medio del cual la terminal recibía la delegación por parte de la Secretaría y ella podía contratar a dedo. Realmente les demostré todo lo que había de por medio y el contrato, el convenio se tuvo que echar para atrás. Ya firmaron uno nuevo y estoy pendiente de qué va a pasar. Pero además de esa situación irregular que se vivió y que tuve que yo salir a denunciar y mostrar con hechos lo que estaba pasando, la Secretaría de Movilidad hace 2, 3 semanas sacó una nueva contratación, estaba en ese momento en observaciones, y donde Colombia Compra Eficiente, la veeduría de Bogotá, que todos sabemos que el señor veedor tiene una gran cercanía con la alcaldesa, le hizo campaña a ella, pero era tan protuberante la irregularidad que hasta el veedor salió a decir que por favor se ciñeran a la ley y utilizaran los pliegos tipo. Los pliegos tipo que la alcaldesa promovió en la lucha o en la consulta anticorrupción y que no estaban utilizando la Secretaría de Movilidad en 2 temas, uno relacionado con señalización y otro relacionado con la contratación de expansión y mantención de semáforos. Y también tuvo que salir a denunciarlo, no solamente esas 2 entidades, sino también la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Entonces, yo sí no entiendo por qué el señor Estupiñán pareciera que le tiene alergia a los contratos tipo que promovió la alcaldesa Claudia López en la consulta anticorrupción. Cuando el río suena, piedras llevan, dice concejal. Concejal, recuérdenos sus redes sociales, por favor, para la gente que quiera interactuar con usted y que quiera leerlo, por supuesto. Claro que sí. La red que yo más uso personalmente es el Twitter, es @forerom. La otra es Instagram, que es andres.forerom. Reviso yo que sí sea así, pero creo que sí. Es, ya te digo, sí, andres.forerom. Y Facebook es @forerom también, como el de Twitter. Concejal, mil y mil gracias por esta gran labor también que hace usted desde el Consejo y en este momento haciendo este control político a los funcionarios distritales. Y mil gracias por acompañarnos hoy acá en el Sofá de Ante Todo Colombia. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Como siempre, muy contento de estar aquí ante todo Colombia. Un saludo para todas las personas que nos ven y a seguir trabajando por nuestra ciudad. Muchas gracias.